Bienvenidos a Creados para Crear. Mi nombre es Karen Guerrero y en esta sección Café Conciencia me voy a tomar un cafecito con Mitzi Arrazola y estaremos platicando junto al café sobre algunos temas que involucran la relación que hay entre ciencia y filosofía. ¿Qué dices? ¿Te tomas este cafecito con nosotras? Yo soy Mitzi Arrazola, soy maestra de filosofía. Y la verdad, esta plática que vamos a tener el día de hoy, hablando de filosofía y ciencia, es solamente para despertar conciencia y para saber que estamos en un universo con posibilidades infinitas. Entonces, vamos a platicar el día de hoy y abordar temas increíbles, temas que a lo mejor se podrían pensar como mitos, ¿no?, sobre la filosofía y la ciencia, que la filosofía y la ciencia están peleados, y la verdad es que no, al contrario, yo creo que la filosofía y la ciencia siempre han estado muy unidas desde que el hombre tiene conciencia del mundo en el que estamos viviendo. Entonces, ya le serví el cafecito aquí a Miss. Salud, para que vean que la ciencia y la filosofía no están peleados. No están peleados. Y bueno, para este episodio vamos a tener una dinámica poderosa para que esto fluya de una mejor manera. Entonces, yo traigo aquí un costalito de ideas. Efectivamente. Entonces, aquí tenemos 5 premisas, ideas que normalmente se han hecho a lo largo del tiempo sobre la filosofía y la ciencia y en conjunto. Vamos a machacar este asunto como en las rifas. Vamos a mover las ideas un poco. Y nuestra Miss nos va a hacer el honor de sacar el primer tema del que vamos a estar charlando. Chacachachan. Vamos a ver qué nos sale. Impacto de la filosofía y la ciencia en la juventud. Muchos jóvenes de hoy en día piensan que la filosofía no sirve para nada. Sin embargo, créanme que la filosofía sirve para todo. Porque a través de la filosofía vamos creando ideas, ¿no? Que esa es la primera parte que genera nuestro pensamiento. Y después la razonamos y entonces se vuelven teorías y entonces empezamos a analizar y empezamos a reflexionar, filosofar, y después toda esta filosofía que se va creando se tiene que validar. ¿Y cómo la vamos a validar? A través de la ciencia. Efectivamente, la filosofía y la ciencia sí, deben de tener un impacto entre la juventud, pero un impacto de manera positiva. Y como dice el programa de Karencita, para crear. Entonces, ese es el impacto positivo, más allá de ser un impacto negativo en el que pensemos que la filosofía no sirve de nada y que solamente la ciencia tiene la verdad absoluta. Y no es así. Seguimos buscando la verdad, sí. Todavía no encontramos la verdad absoluta, pero vamos descubriendo muchas cosas en este camino que se llama vida y que vamos evolucionando, ¿no? Sí, y más que nada creo que ahorita la juventud, no toda, pero podemos ver un contraste bien tremendo entre antes, ¿no? A mí me gusta mucho distinguirlo en el momento que el uso de los libros dejó de ser tan común y ya comenzó el internet, que es una maravilla realmente, las redes sociales. Pero hasta cierto punto llegó un punto en el que a lo mejor el nombre de ciencia y filosofía como que desaparecieron del mapa de cierta manera y ya todo era redes sociales, entretenimiento, ¿no? Y no está mal, pero ¿qué pasa cuando los jóvenes comienzan a olvidarse de la importancia que tiene la filosofía y la ciencia? Y yo creo que en los dos casos, filosofía como ciencia, han tenido un impacto tan grande que incluso hay jóvenes mexicanos que pues están próximos a trabajar en alguna agencia espacial rusa, en Estados Unidos, SpaceX, NASA, etcétera. Hay muchos jóvenes que han estado comenzando a publicar sus propios libros de temas que a lo mejor antes decíamos, ay, es que ¿qué es esto, no? Y a mí eso, yo creo que el impacto que en pleno siglo XXI está teniendo la ciencia y la filosofía en la juventud está haciendo que los jóvenes comiencen a trascender en la parte educativa y también en la parte profesional. Y me gusta que hay jóvenes que conjugan las redes sociales, el uso de las tecnologías con lo que es la filosofía y la ciencia, y eso se me hace algo
totalmente increíble, Miss. Salud por eso. Muy bien. Sí. Ok, vamos con el siguiente. Una idea. Me voy a hacer el honor del costalito. el costalito Karen, de por la favor. verdad. A ver, este me gusta. La filosofía como la ciencia trata de comprender el universo. Esta es buena. Sí, claro. La filosofía, así como la ciencia, trata de comprender el universo. Desde que el hombre tiene conciencia de estar en este mundo, quiere entender cuál es el origen, quiere entender por qué está aquí, para qué está aquí, cuál es el funcionamiento del universo, de la naturaleza, y lo ha ido descubriendo. Entonces, lo primero que podía hacer el hombre era pensar, analizar, hacer teorías que le fueran congruentes con lo que estaba viviendo. Poco a poco se inició la ciencia, tuvo sus primeros pininos de experimentar a través de la observación, a través de los sentidos, ¿no? De crear ya teorías certeras con lo que veía, con lo que escuchaba, con lo que olía, para poder ir descubriendo. Entonces sí, la filosofía trata de comprender así como la ciencia, y podemos acercarnos a muchas teorías con comprobación válida hacia la verdad. Por eso es que van muy de la mano la filosofía y la ciencia, a través de entender qué estamos haciendo aquí. Exacto. ¿Y qué más podemos hacer aquí? Bueno, yo he visto que hay como mucho pudor referente a ese tema. Personas que son muy emblemáticas, muy importantes. Albert Einstein y también lo que fue Stephen Hawking. Entonces mucha gente les pregunta como que esta parte, ¿qué pasa con la filosofía? ¿O qué pasa con la parte filosofal de buscar la verdad, entre otras cosas? ¿Qué pasa cuando se interpone la parte científica, ¿no? Que es más que nada un método, algo que se lleva a cabo a través de experimentación, de cosas que podamos palpar, que podamos nosotros replicar en otro experimento? Y la filosofía, mucha gente no lo piensa que es como algo más serio, como que yo no me meto con eso, cuando realmente Einstein nos comparte en algunos libros, en algunos textos, que es necesario el sentido de cuestionar para que el ser humano pueda evolucionar. Claro. El ser humano no, y yo creo que es algo que pues, sí es como muy obvio, el ser humano no puede evolucionar si no se cuestiona. Los científicos solo son niños vestidos de adultos, porque todo el tiempo están cuestionando cómo funciona esto, de qué está hecho, bla, bla, bla. Y también en la filosofía nos encontramos con niños vestidos de filósofos, porque hay un cuestionamiento, Pues es que hay que dudar de todo, porque no todo lo que estamos viviendo es tan cierto como lo han contado. Puede cambiar, puede evolucionar, como lo hemos visto. Ya hay planetas que ya no son planetas, ¿no? Por ejemplo, científicos siempre nos van a invitar a dudar, así como los filósofos. Pero entonces concluimos que la filosofía y la ciencia siempre buscan cuestionar al universo y buscar un porqué, un para qué y el cómo funciona, ¿no? Bueno, vamos con la tercera. Otra idea. A ver, usted me hace el poderoso honor, el costalito de la verdad. ¿Qué dice aquí? La filosofía y la ciencia son solo para nerds y lectores. Híjole, no. Es para todos. Exacto. Todos tenemos la oportunidad de conocer, de descubrir cosas nuevas, ideas nuevas, y también de crear nosotros una idea. Tenemos esa obligación y ese derecho de obtener información y saber más. La filosofía, como bien lo dicen sus dos palabras etimológicas, es amar la sabiduría, amor por la sabiduría. Y es que sí, todos tenemos esa oportunidad de saber más, de conocer más, de volvernos más sabios para poder entender el mundo en el que estamos viviendo. Y por qué no, también para poder entendernos a nosotros mismos. Sí, wow. Hoy en día que estamos viviendo una pandemia, que queremos que la ciencia nos auxilie en
en esta situación. Decimos, por favor, científicos, help me, ¿no? Échenle ganas. Échenle ganitas, la vacuna que sí sirve, que no, si no sirve, ¿qué hacemos? Que si el chip, no, amigos, eso del chip no, ¿eh? Eso no, eso es ignorancia. Vacúnense. Exacto, esa es la diferencia entre saber y no saber. El planeta nos necesita también. Sí, como humanidad y como planeta físico, biológico, hay una necesidad grandísima. Tal vez a las personas que se dedican a la parte de la ciencia o la filosofía, como que siempre se les caracterizaba como personas aburridas, nerds. Bueno, que el concepto nerd a mí me gusta, ya díganme como quieran. Pero hubo un momento en el que dije, wow, es que la gente, o sea, eso está haciendo un tremendo ruido, que la gente ya no quiere leer un artículo científico, no quiere curiosar en la ciencia o la filosofía, porque piensan que ya es de gente aburrida, y no, yo no me meto, yo puro rockstar. No, amigos, hay científicos rockstars. Sí, claro. Entonces, yo creo que es importante también destacar esto, que todos tenemos el acceso y la habilidad y capacidad de curiosar en la filosofía, en la ciencia y hasta dedicarnos a eso profesionalmente, ¿no? Entonces yo creo que no hay que cerrarnos como a esta idea que se hace, no sé, la ciencia solo es para gente con coeficiente intelectual alto. La verdad es que eso no tiene nada que ver. Creo que el sentido de la filosofía y la ciencia, de cuestionar al universo, de cuestionar qué somos, para qué existimos, es algo que todos hemos hecho en algún momento. Claro. Entonces no lo podemos cerrar a esta idea de que solo este tipo de gente, porque realmente no es así, amigos. No es así, no es así. No se vayan solamente con lo que ven en las redes sociales. No busquen información verídica. Por eso escuchen Creados para Crear, amigos. Exacto. Ok, vamos con el siguiente. No, pero sí, me toca a mí. Estamos yendo como hilo de media aquí. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Ese está bueno, les voy a decir por qué. Yo estaba planeando, ¿no? Dije, ¿qué le voy a dar a conocer a mi público poderoso? ¿No? Que es una pregunta que hemos visto en caricaturas, en películas, en un sinfín de lugares, y yo creo que todos lo hemos escuchado alguna vez. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Investigando un poco, y hay gente que lo interpreta de manera diferente en la parte filosófica como en la parte científica. Y sí, de verdad, tal vez si llegamos como a la misma conclusión, pero la interpretación y el análisis está tremendo. Me acuerdo que apenas le pregunté a un amigo, saludos a mi amigo George, le pregunté eso, oye, ¿tú qué crees que fue primero, el huevo o la gallina? Terminamos hablando hasta las 3 de la mañana, terminamos hablando de física cuántica y no sé qué tanta cosa. Entonces, la verdad es un buen tema. ¿Qué nos puedes decir, Miss, respecto a esto? Se me viene algo muy chistoso apegado a la ciencia. Muchos dicen que el mundo se originó a través de microorganismos, y entonces es como si les hubieran echado agua y crecieran como los gremlins, ¿no? Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues son microorganismos que crecieron a lo bruto. Filosóficamente puedo decirte que el huevo y se rompió el cascarón y entonces salió un pollito y creció y se convirtió en gallina. Porque de verdad yo puedo reflexionar hacia lo profundo y no se me ocurre otra cosa. No puedo decirte que apareció de la nada una gallina y entonces ya como la versión que nos dan de manera teológica, ¿no? Con todos los animales y la barca de Noé, y que ya aparecieron los animales así, ¡pum!, de la nada. Yo no podría creer en esa versión del origen, porque no nos habla de un origen, pero sí en la versión de que pudo haber existido este organismo, huevo, que evolucionó y se rompió el cascarón y salió el pollito, porque así en una teoría lógica lo hemos visto, ¿no? Y fíjese, yo estaba leyendo, no sé si fue demasiado internet, no sé, pero encontré una respuesta cuántica, o sea, parte del tema biológico, ¿no? De que se necesita algo en el cual los genes se involucren, se modifiquen, y pues normalmente se dice que fue primero el huevo, ¿no? La física cuántica, la verdad, es un tema que a mucha gente le da miedo. Eso. Pero es increíble, entonces que habla de la causa y efecto. Entonces dice que gallina y huevo y gallina fueron al mismo tiempo.
o sea, nadie llegó primero, fueron al mismo tiempo, tal vez a un nivel cuántico. Ay, ya a mí misma está viendo así de que ay. Ok, entonces, sigue. Ajá. Que realmente huevo y gallina fueron al mismo tiempo. Porque normalmente en causa y efecto podría ser que la causa fue el huevo y el efecto la gallina. Pero se dice que a este nivel fue al mismo tiempo. Causa y efecto al mismo tiempo. Huevo y gallina al mismo tiempo. Entonces, realmente el mundo cuántico es algo que todavía no logramos comprender, pues pero a mí me da curiosidad porque cuando la física cuántica se desató, hubo muchas cosas en la parte de la filosofía que también se destrapearon, se modificaron incluso y se pusieron en cuestionamiento. Cuando realmente la física cuántica tiene un arraigamiento de cuestionamientos filosóficos tremendos. Sí. Seguimos teniendo un poco ese problema sobre saber el origen de todas las cosas. Y creo que la única respuesta que se puede tener, o quien la puede tener, pues es el creador, ¿no? Quien haya sido y quien ustedes crean que haya sido. Yo no me voy a pelear con ninguna filosofía. Es que sí es cierto, los seres humanos tenemos muchos miedos. Pero tenemos más miedos terrenales que los miedos que te pueda infundir una cuestión de que el universo tiene infinitas posibilidades, porque no lo conocemos todo. ¿A qué me refiero con los miedos terrenales? Yo tengo más miedo de saber qué es lo que pueden hacer las personas en contra mía, o lo que yo puedo hacer en contra de las personas, o de un accidente, o de no sé, ¿no? Que de lo que pueda suceder a través de una cuestión energética, ¿no? Como dices, de la física cuántica. Son cuestiones que no se ven a simple vista y que no han sido comprobados a través de la ciencia, pero pues que, insisto, vamos a ver qué es lo que sucede en algún tiempo por esta cuestión de que en este mundo hay muchas posibilidades, ¿no? Si los propios científicos han estudiado vida en otros planetas, ¿por qué no sobre este conocimiento de la física cuántica? Que es muy interesante, Sí. Ay, se me anda cayendo acá. A ver, háganos el honor. Algunos científicos también fueron filósofos. ¿Qué les digo? Justamente uno de los primeros científicos fue filósofo, y por esta cuestión de querer conocer y saber más y de proponer algunas teorías, sobre todo volvemos a la teoría del origen, fue Demócrito, que hoy por hoy se le considera como el representante o el descubridor de los átomos, y de que su teoría fue tan válida porque nada más surgió del pensamiento, que hoy está incluido en las cuestiones de los hombres de ciencia. En cierto tiempo hubo personas que se dedicaban totalmente a la ciencia, así particularmente, que ellos creían que un filósofo no podía meter mano en la ciencia, pero realmente incluso el mismo Newton, él se consideraba como un filósofo. Claro, que estaban conociendo y descubriendo al ser humano y a la naturaleza en sí misma. Descartes fue filósofo y también propuso un método para la filosofía, para también decir que la filosofía era una ciencia y que también necesitaba de un método. Hume también era escéptico y Hume no creía mucho en esto de la física cuántica, pero también trató de hacer ciencia. ¿Qué creen? Que las teorías que se tratan de comprobar a través de la ciencia primero se hacen a través de la observación, de los pensamientos, de generar ideas, de hacer esta comprobación del análisis racional, y entonces ya es así como pasa a la comprobación científica. Que antes de esta revolución científica, que me parece que fue en el siglo XVII, XVIII, antes de esto la filosofía y la ciencia eran, o sea, no había una distinción muy así específica como ahora,
pero se hablaba de ciertos filósofos que a lo mejor y ya hablaban de física cuántica, hablaban del mito de la caverna, ¿no? Que se decía qué pasaba si aislabas a unas personas a que lo único que vieran fueran sombras, ¿no? Que su único reconocimiento visual y del cerebro fueran sombras, pues iban a vivir solamente en una segunda dimensión. Que esto, de cierta manera, tiempo después lo podemos relacionar con lo que es la física cuántica y el cómo una partícula que está al otro lado del universo se puede comunicar con una partícula que esté aquí ahora y puede estar incluso haciendo lo mismo. Esa idea de que a lo mejor no hay una relación como tal es errónea, porque realmente la hay. Incluso hay un libro de Albert Einstein que se los voy a recomendar, que se llama El mundo como yo lo veo. Ahí vemos una perspectiva de un Albert Einstein muy filosófico, que comienza a cuestionarse muchas cosas, y creo que eso es algo bien importante, que la gente que se dedica a la ciencia o que curiosea la ciencia se dé cuenta de que hay una base incluso filosófica, ¿no? Y no descartar como esta idea. Hay que dudar para poder descubrir. Y justamente lo que decías de la física cuántica y de cómo nos relacionamos, es como las personas, ¿no? Cuando piensa una persona, cuando se acuerda una persona de otra persona, y entonces la otra persona siente esa vibra, ¿no? Y es que, insisto, todo puede pasar en este mundo. Hay muchas posibilidades. Todo. No lo sabemos todo. Y a lo mejor vamos a morirnos sin saberlo todo. Disfruten la vida, amigos, pero no dejen de lado el aspecto filosófico de nuestra vida y el aspecto científico. Y bueno, amigos, esto fue todo por el tema de hoy. La verdad, este tema tiene mucho física cuántica, algunos filósofos que mencionaste. No, hombre, yo creo que nos podemos echar otros episodios. Vamos a hacer la posibilidad. Podemos hablar de muchas cosas. Pero bueno, hablando de cosas poderosas, aquí a mi lado tengo una Miss muy poderosa, de verdad. No sé si quieras platicarles algo, algún proyecto que tengas en mente, que haces. El espacio es tuyo. Muchas gracias, Karencita. Pues sí, justamente dentro de esta oportunidad que me da Karencita de hablar con ustedes, para cerrar ya esta idea de la filosofía y la ciencia, es justamente que voy a mandar un saludo muy especial a una persona que siempre ha creído en mis ideas y que de alguna manera las apoya en mis ideas filosóficas, y que hoy en día puedo decirles que también a través de dos personas que se conocen y de que una persona cree en la ciencia y que otra persona cree en la filosofía, no se pueden pelear. Al contrario, se pueden complementar, pueden sumar y pueden sacar una conclusión gigante, poderosa, ¿no? Sí, y se pueden crear muchas cosas. Entonces, Rafael Soto, saludos. Saludos, muchas Rafael. Gracias por ser una parte importante en mi vida, y la filosofía y la ciencia no están peleadas. Puñito por eso, Miss. Ciencia y filosofía no están peleadas. Yo también soy escritora, me gusta aterrizar todas estas ideas que están en mi mente. Hace 10 años escribí un libro que se llama Motivos para volver a amarte. Guau. Y lo he presentado en la escuela. Y también 2 veces he participado en la Feria Internacional del Libro del Estado de México. Entonces se ha convertido en mi tesoro más gozoso y poderoso. Y la verdad es que Motivos para volver a amarte, creo que ha sembrado muchas cosas bonitas en cada una de las personas que lo ha leído. Y pues seguiré escribiendo, seguiré haciendo proyectos. Y los proyectos que a mí me apasionan son sobre las ideas que tengo en la mente y que se vuelven una esencia para que otras personas despierten esa conciencia de saber que todo se puede, y de que si tú vibras bonito, todo sucede en el mejor beneficio de cada uno de nosotros. Pues nada, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias, Miss. Le agradezco muchísimo, de verdad. Gracias. Estoy muy emocionada y espero que les siga gustando esta nueva sección llamada Café Conciencia. Ya nos tomamos nuestro cafecito, estuvimos platicando un buen rato y nada, muchas gracias. Adiós. Adiós.